Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Y en esta parte del programa saludamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña a esta hora. Varios temas para conversar con él, por supuesto, comenzando por el tema de los diálogos de paz, porque se cumplen ya casi 4 meses han transcurrido desde que comenzara este proceso. Y me gustaría tener su balance. Expresidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yania, muy buenas tardes a usted, a todos los televidentes, y muchas gracias por invitarme. Expresidente, le decía que casi 4 meses han transcurrido desde el inicio de los diálogos de paz en La Habana. La FARC ha señalado que hay avances suficientes y que podrían ser anunciados el día de mañana. ¿Cuál es su balance personal de esto? Es muy grave, Dania, porque mientras eso lo anuncian desde La Habana, en Colombia el ejército ha descubierto más laboratorios de drogas ilícitas de la FARC. Aparecen unos laboratorios que ha denunciado el mismo ejército, son en sociedad de la FARC y el cartel de Sinaloa. Entonces aquí el gobierno de Colombia está negociando es con un cartel de la droga que es la FARC, que es socio de carteles como el cartel de Sinaloa. Y al mismo tiempo, mientras negocian en La Habana, aquí siguen el negocio de la cocaína, en el negocio del asesinato, en el negocio de la extorsión, en el negocio de los explosivos. Y la FARC, que han sido destructores del sector agropecuario colombiano, ahora el gobierno le da a la FARC el título de interlocutora para hablar del futuro del agro. El agro colombiano en una situación lamentable y el gobierno negociando su futuro con la FARC. Y mire, y esas zonas de reserva campesina, como las quiere la FARC, serían republiquetas. Entregarían a la FARC 9 millones de hectáreas convertidas en republiquetas, cuando este país lo quiso destruir y dividir el terrorismo en el pasado, lo reunificamos efectivamente y ahora lo van a volver pedazos, aceptándole a la FARC esas zonas de reserva o esas republiquetas dirigidas por el terrorismo. Yo por eso estoy en desacuerdo con la orientación de este proceso que ha dado el gobierno y con todo el descuido en que el gobierno ha dejado la seguridad en Colombia. Ahora, expresidente, ¿usted cree ciertamente que esto llegue a alguna parte? Es decir, la opinión pública ya no tiene la misma acogida o la misma sensación de que esto podía llegar a alguna parte que realmente trajera la paz a Colombia. Yo creo que pueden llegar a la firma de un acuerdo. De ahí a que haya paz es muy difícil, porque el gobierno ha dejado deteriorar mucho la seguridad en Colombia. Me parece que el primer error del gobierno fue pagar como costo para sentarse a conversar con la FARC, permitir este recrudecimiento de la inseguridad. Pueden firmar un acuerdo, a la FARC le conviene, a los que están en Cuba les conviene, porque legalizan su gran fortuna ilícita, porque les dan impunidad a delitos atroces, porque al mismo tiempo les permiten la elegibilidad política, no obstante que han sido narcotraficantes, que han puesto carros bombas, que han atentado contra muchos colombianos, que han sido secuestradores. Entonces a ellos les conviene esa impunidad, esa legalización de su riqueza ilícita, esos derechos electorales. Pero de allí a que haya paz en Colombia es muy difícil, porque la impunidad es un mal ejemplo. Entonces aquellos de la FARC que no participan de ese acuerdo seguirán acumulando dinero en narcotráfico, seguirán matando, explotando carros bombas, esperando que les den los mismos beneficios que el gobierno le está dando a los que están en Cuba. Y lo mismo pasará con otros grupos terroristas que hay en Colombia, como la Al-Bakrim. Ahora, expresidente, ¿dónde quedan, por ejemplo, solicitudes como las que hace la coordinación del programa contra las minas antipersonales de la Organización de Estados Americanos, que ha pedido a las FARC y al gobierno que no quede por fuera de estas conversaciones, por ejemplo, el revelar los lugares en Colombia donde se han sembrado las minas antipersonales? Eso no debería ser objeto de una negociación.
Eso debió ser exigencia en una prenegociación. Haberle exigido a la FARC para negociar el cese total de las actividades criminales y haberle exigido a la FARC denunciar todos los sitios donde hubiera minas antipersonas. Porque usted ve, Idalia, y lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia es que ha aumentado el número de soldados, de policías y de civiles afectados, mutilados por minas antipersonas, sembradas por diferentes grupos terroristas como la FARC. Ahora, expresidente, el nombre del presidente Juan Manuel Santos apareció dentro de los prenominados al Nobel de la Paz. Yo obligatoriamente tengo que preguntarle qué opinión le merece a usted de esto. No, Idalia, el tema mío no es ese. El tema mío es que el presidente Santos está haciendo todo lo contrario de lo que prometió como candidato. Esta semana él dijo que había sido el ministro de la guerra y que ahora sería el presidente de la paz. Él, cuando fue ministro de nuestro gobierno, las circunstancias están mostrando que él no fue ministro de la guerra ni fue ministro de la defensa. Él fue ministro del aprovechamiento político. Él se aprovechó políticamente de nuestro gobierno para llegar a la presidencia. Prometió darle continuidad a unas políticas, las abandonó. Ha hecho todo lo contrario. Ha hecho todo lo contrario de lo que prometió. Presidente Uribe, Venezuela ha iniciado una corta campaña electoral. Hace pocos minutos teníamos a la diputada María Corina Machado, que hablaba de la necesidad de que la comunidad internacional estuviese atenta a este proceso corto, intenso. Se solicitan garantías al Consejo Nacional Electoral venezolano para hacer un proceso transparente. El gobierno venezolano acaba de anunciar también hace poco que suspende las conversaciones, los acercamientos que tenía con el gobierno de los Estados Unidos por críticas que se hicieron precisamente al proceso electoral del 14 de abril. ¿Cómo ve usted este proceso? La verdad es que la dictadura de Venezuela ha hecho mucho daño. El mundo aplaude que Venezuela haya disminuido la pobreza. Lo que parece es que ha empobrecido a todo el país. Las políticas sociales de Venezuela las han sostenido simplemente en petróleo. Mientras tanto han venido acabando con la economía. Inclusive un país que debería estar produciendo 5,5 millones de barriles de petróleo al día, produce entre 1,8 y 2,400. Han eliminado 180.000 de las 600.000 empresas privadas. Las empresas estatizadas son un desastre. El país tiene un endeudamiento que nunca había tenido. El país tiene un déficit fiscal que nunca había tenido. Lo mismo puede decirse de su alta inflación. Entonces, así tengan petróleo, con ese fracaso económico, con el sector privado expropiado, con el temor a la inversión, no van a ser sostenibles las políticas, no van a ser sostenibles las políticas sociales en Venezuela. Pero además es un país que ha eliminado la independencia entre instituciones del Estado. El gobierno controla el Congreso, controla la justicia, controla el Consejo Electoral. Eso es un régimen totalmente antidemocrático. Y no hay participación pluralista. Mire, el medio de oposición que quedaba Globovisión, ahora lo compran fuerzas económicas cercanas al gobierno. Allí es muy difícil disentir. Allí no hay oportunidades para quien se piense diferente de cómo piensa el gobierno. Y no puedo dejar de preguntarle en relación al Papa Francisco, al primer Papa latinoamericano. ¿Qué piensa usted que esto puede, o cómo afecta o cómo beneficia esto al continente latinoamericano? Nos llegó la hora de tener un representante en la cabeza de la Iglesia. Bueno, hay mucho entusiasmo en América Latina por la llegada del Santo Padre, oriundo de Argentina, cardenal de Buenos Aires. Y ha sido muy bien recibido. ¿Por qué ha sido muy bien recibido? Ha sido muy bien recibido por su humildad, por su compromiso con los pobres. Desde el punto de vista político podríamos decir, para superar la pobreza y construir equidad,
al mismo tiempo hay que avanzar en inversión. Porque los socialismos que han estado en contra de la inversión, lo que han hecho es terminar empobreciendo a todo el mundo. En lugar de superar la pobreza, han condenado a todos los ciudadanos a ser pobres. Entonces, en este momento en América Latina es muy importante pensar en que se necesita avanzar para superar la pobreza, pero la única manera de hacerlo sostenidamente es con una gran promoción de la inversión y con un gran respeto a los valores democráticos. Ya que usted menciona los valores democráticos, hay un tema del cual me gustaría igual tener su opinión. Es un tema que ha estado sobre la mesa, digamos que los últimos días. Este viernes hay una plenaria de la Organización de Estados Americanos por el pedido de reformas y cambios de la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le pregunto, ¿hacen falta reformas en este organismo? ¿Qué hay detrás de esta solicitud del presidente Correa? El sistema interamericano hay que defenderlo, pero el sistema interamericano tiene que depurarse de cualquier sesgo político. Por ejemplo, el sistema interamericano en alguna forma es muy complaciente con la guerrilla colombiana. Le ha tenido temor a dictaduras como la dictadura de Venezuela. No ha respetado el proceso constitucional de Paraguay, para citar algunos temas del sistema interamericano. Respetemos el sistema interamericano, pero que el sistema interamericano haga unas revisiones a su interior. Ahora, ¿estaría, por ejemplo, usted de acuerdo en que se eliminara, digamos, lo que es el financiamiento por parte de los Estados Unidos y que fueran los propios países miembros quienes financiaran este sistema? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que todos contribuyan a financiarlo. Es deber de todos, Idalia. Quiero agradecerle al expresidente Álvaro Uribe Vélez por estos minutos, por estar con nosotros en vivo y directo desde Colombia. Muy amable, buena tarde. A usted mi infinita gratitud y a todos los televidentes. Muy amable.